Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias, deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús Nova, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar cada día con Jesús Nova, donde Dios es el norte, cada día con Jesús Nova. Cada día con Jesús Nova, para toda la familia. Saludos, gracias por estar allí nuevamente acudiendo a esta cita que ya es costumbre a las 12 del mediodía en vivo, pero también que se retransmite a través de este canal en otro momento del día, pero que muchos de ustedes y muchas de ustedes también me reportan verlo a través de YouTube y otras redes sociales. Así que muchas gracias por acudir nuevamente a esta cita y permitirnos estar con ustedes nuevamente acompañándoles en esta interesante conversación. Hoy continuamos con una temática que ha resultado ser muy interesante en términos de las reacciones que hemos obtenido, de los comentarios que hemos obtenido, y es el tema del cual ya hemos hecho 2 programas anteriormente, y esta tercera entrega sigue en la misma línea. Es la temática de mostrar un complemento al análisis sobre el tema de la violencia en las parejas, la violencia que se genera y que se ejerce en el marco de las relaciones afectivas y las relaciones de pareja. En ese sentido hemos estado ofreciendo estadísticas, estudios, investigaciones que van mostrando también que la necesidad de analizar esto de una forma un poco más amplia, de dar una mirada más cercana a lo posible de un 360 grados. Y hoy, en ese mismo tenor, queremos hablar sobre un tema que hemos titulado La violencia no tiene género. La violencia tiene historia, tiene heridas, tiene silencios. Venga de donde venga. La violencia es un fenómeno que sin duda alguna ha de ser erradicado o por lo menos disminuido en las relaciones entre personas, en las relaciones entre mujeres y mujeres, mujeres y hombres, mujeres con hombres, dije antes, y hombres con hombres. O sea, es un fenómeno que atenta contra el bienestar, contra la vida sana, contra el crecer en amor, crecer en un vínculo realmente constructivo, nutritivo para la sociedad. Pero cada vez que intentamos hablar de la violencia en las parejas desde un enfoque amplio, con mucha frecuencia surge un obstáculo, y ese obstáculo es ideológico, no está basado en datos, sino que es un constructo llamado o que alude a que la violencia de pareja es violencia de género. Esa frase, que ya es una frase casi que se dice de forma automática en el discurso público, lamentablemente encierra una premisa que es bastante discutible, pero sobre todo tiene implicaciones muy importantes para la perspectiva clínica. De hecho, vamos a hablar un poco hoy sobre eso. Y la principal implicación es que se reduce
un fenómeno complejo a una única causa estructural. Y esto suele ser un error metodológico en cualquier área de la vida, en cualquier área de la metodología de investigación y por supuesto también en este caso. Reducir un fenómeno complejo que tiene múltiples aristas, que tiene múltiples interacciones internas, donde interactúan una multiplicidad de factores entre sí, que generalmente no obedece a una causa en sí, sino que es un fenómeno como cualquier fenómeno complejo que emerge cuando hay condiciones dadas para ello. Eso, reducirlo a un vector explicativo, algo así como que la causa es estructural o es la educación o son los hombres los agresores porque tal y aquello, es un reduccionismo prácticamente al absurdo desde el punto de vista científico, pero desde el punto de vista metodológico es sencillamente un error terrible en cualquier tipo de abordaje. De todas formas, hoy vamos a tratar de ir entrando poco más en un fenómeno como este, porque los datos disponibles, los datos que vienen de las investigaciones de universidades de renombre, con investigadores dedicados a esta temática, van mostrando que es necesario mirar, cuando miramos el tema de la violencia en las parejas, es necesario abordarlo mucho más allá del tema de género, porque no se reduce ahí, no se queda ahí, no está contenido en eso. Es un elemento probablemente a tener en cuenta, pero ni siquiera es el elemento más importante cuando hablamos de la violencia en las relaciones de pareja. Y en ese sentido, uno de los primeros elementos que vamos a tomar en cuenta para poder analizar, intentar abrir, ¿verdad?, la discusión desde el punto de vista de los datos disponibles para entender la violencia en las relaciones de pareja, es el concepto de violencia bidireccional. O sea, cuando ambos miembros de la pareja, ¿verdad?, ejercen conductas violentas. En ese sentido, estamos hablando de tanto de la violencia psicológica como de la violencia física. La violencia bidireccional, como ustedes ven allí, a partir de los estudios realizados por el doctor Strauss y el doctor Capaldi, ambos investigadores en el tema de la violencia, dan cuenta de que las mujeres reportan tasas de agresión similares o incluso mayores que los hombres. Y esto también es corroborado por un estudio publicado por el Dr. Williams, también en el 2008. De modo que allí tenemos por lo menos 3 grandes citas, pero solo por traer 3, desde luego. La bibliografía publicada es sumamente amplia sobre esta temática, porque es un tema que ha preocupado a distintos sectores y se ha dedicado algo de recurso, tiempo y energía para tratar de ir entendiendo qué es lo que ocurre, porque definitivamente ningún país ha podido reportar que ha reducido la violencia en las relaciones de pareja, y muy por el contrario, pareciera estar subiendo en casi todo, o estático en el mejor de los escenarios, estabilizándose en una prevalencia más o menos similar año tras año, con variaciones muy pequeñas, en algunos picos en algunos años, pero al calcular una media pues se ve más o menos cierta estabilidad en el tiempo. Entonces, poder comenzar a mirar esto también desde lo que se ha denominado la violencia bidireccional es importante, porque esta perspectiva se aleja del modelo tradicional unidireccional centrado en el agresor masculino, obviamente, y la víctima femenina, proporcionando así entonces un enfoque un poco más complejo y más relacional. Por eso esos estudios que mostramos tienen tanto valor,
porque son estudios publicados en revistas internacionales de investigación que son revisados por pares, que son revisados metodológicamente y los resultados dan cuenta de que la violencia bidireccional, o sea, de hombre hacia mujer y de mujer hacia hombre simultáneamente en las relaciones de pareja, es más común que la violencia unidireccional, o sea, esa violencia que es de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre, especialmente, y esto tiene mucha importancia desde el punto de vista de la comprensión del fenómeno, especialmente en las parejas jóvenes. O sea, la violencia bidireccional es mucho más prevalente en las parejas jóvenes. Y ya habíamos dicho que estadísticamente la violencia bidireccional es más común que la violencia unidireccional. Además, los estudios que mostramos, como el de Capaldi, nos está diciendo en términos del análisis numérico que se hace de la muestra con la cual se realizó este estudio, que el factor predictivo más fuerte de la violencia de pareja por parte de un miembro es la perpetración de violencia por parte del otro miembro. O sea, es una suerte de gato persiguiéndose la cola. Es un círculo que debe ser analizado desde una perspectiva sistémica, circular y compleja. Esto establece, y me disculpan la disquisición que voy a hacer, pero establece un desafío epistemológico, es decir, desde la perspectiva de cómo entender el fenómeno para poder investigarlo, es necesario entender entonces que la mayor parte de los casos son de violencia bidireccional y que el factor predictivo más importante no es lo socioeconómico, no es la educación, no es elementos culturales, sino el hecho de que uno de los dos miembros haya iniciado. Y esto significa que ambos tienen dificultades, porque el hecho de que una persona haya iniciado con una agresión no va a generar en una mente sana una respuesta agresiva, pero en una mente con problemas pues va a devolver esa agresión y a lo mejor la incremente, y esto a su vez va a generar más agresión de la otra parte, y esto es lo que posteriormente luego vemos en los medios de comunicación como violencia de género y que se enfoca solo de un lado. En el otro dato interesante publicado a partir de el instituto en los Estados Unidos, el Instituto sobre Estudios de Violencia, el Dating Violence Study Institute, que evaluó a 13.000 estudiantes universitarios, 13.000 estudiantes universitarios en 32 países. Es un estudio de gran escala. Este estudio reportó que casi el 70% de los actos de violencia en las parejas era violencia bidireccional. Y que en las relaciones unidireccionales, a su vez, el 70% de los actos fueron iniciados por el componente femenino de la relación. Esto necesariamente nos obliga a dar una mirada con mucho mayor detalle a esta problemática. Estamos hablando de un componente que hasta ahora ha sido invisible en el análisis. Y esto no significa que ahora haya que decir, pero es que los hombres entonces son los buenos y las mujeres las malas. No. Esto sería caer en el mismo error. Lo que estamos diciendo es, esto es un fenómeno bidireccional, es un fenómeno circular, no puede entenderse de un solo lado, no puede entenderse solo asumiendo una parte del fenómeno, pero peor que eso, no pueden diseñarse políticas e intervenciones con éxito si la realidad nos está mostrando otra cosa. O sea, ¿cómo puedo yo ser exitoso en el diseño de una intervención para reducir la violencia en las parejas cuando asumo
que la agresión viene del lado masculino solamente o del lado femenino solamente, cuando la realidad nos muestra que en un 70% esa violencia es bidireccional. Y para quienes quieren luego decir, sí, pero eso lo inician los hombres, resulta que las estadísticas en una muestra de 32 países con 13.000 estudiantes universitarios, que es donde más violencia existe, porque ya sabemos que la violencia es más prevalente en parejas jóvenes, nos muestra que 7 de cada 10 situaciones de violencia es iniciado por la mujer. Esto nos obliga a repensar mucho esta problemática de la violencia. Y vamos a continuar hablando sobre esto. Vamos a profundizar ahora un poco sobre cuando volvamos de los comerciales, sobre las implicaciones clínicas, las implicaciones diagnósticas. Vamos a hablar un poco sobre este paradigma denominado patriarcado y cómo podemos complementar este enfoque a partir de lo que llamamos la psicología basada en la evidencia, o sea, cómo podemos aportar un poco más de comprensión a partir de la evidencia que emerge de los resultados de las investigaciones que se han estado haciendo sobre este tema. Volvemos en breve para continuar con esta conversación. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Cada día con Jesús no va, para toda la familia. Continuamos en Cada Día con Jesús Nova, hoy conversando o ampliando la conversación sobre los temas alrededor de la violencia en las relaciones de pareja, tratando de mirar aquello que normalmente no vemos, aquello que normalmente está un poco velado, aquello que estamos llamando la cara invisible de la violencia de las parejas. Y hemos ofrecido una serie de datos en nuestro primer segmento, donde ha quedado evidenciado a partir de una serie de estudios muy serios, publicados en revistas científicas de importancia y patrocinados por
universidades de mucho prestigio y institutos de investigación de mucho prestigio, incluyendo estudios realizados en 32 países, mostrando que 7 de cada 10 casos de violencia en las parejas son o pueden ser categorizados como violencia bidireccional, o sea, donde ambos miembros están involucrados y no puede ser considerado como la violencia de alguien sobre alguien por su género, sino que son violencia de pareja que se da a partir de personas violentas con problemas de violencia, con mujeres y hombres, pero es más, que en esas relaciones de violencia bidireccional, ambos energizan ese círculo de violencia, porque el factor predictivo más importante para que uno de los dos sea violento con el otro es que el otro sea violento con el otro. Pero además, cuando se analizó en esa muestra, porque el 70% era violencia bidireccional y se analizó el resto, que es el 30%, que era violencia unidireccional, o sea, de uno hacia otro solamente, 70% nuevamente de los casos eran iniciados por una mujer. Entonces, bueno, esto nos lleva a repensar, a mirar algunas cosas y sobre todo nos obliga a pensar en cuáles son las implicaciones que esto tendría desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista diagnóstico, desde un enfoque clínico. Estos hallazgos nos llevan a ampliar necesariamente el marco conceptual que hemos estado usando hasta ahora, desde el cual se evalúa entonces la violencia de pareja, porque no toda violencia es entonces equivalente a violencia de género, aunque algunas mujeres pueden reportar más agresión física en algunos estudios. La gravedad, frecuencia y consecuencias físicas o psicológicas pueden diferir significativamente entre un caso y otro. La violencia femenina suele ser o tiende a ser más reactiva, mientras que la violencia masculina puede estar asociada a mayores niveles de coerción, a mayores niveles de control de la pareja. Entonces, lo que vamos entendiendo poco a poco es que, número uno, la violencia en las relaciones de pareja no puede ser conceptualizada como violencia de género porque es una violencia bidireccional. Número dos, la violencia ejercida del hombre hacia la mujer tiene características distintas de la violencia ejercida de la mujer hacia el hombre. Pero, número tres, el factor predictivo más importante para que una pareja que tiene problemas de violencia, que afortunadamente tampoco es la mayoría de las parejas, una pareja que tiene problemas de violencia, el factor predictivo más importante es que uno de los dos encienda la chispa. Si uno de los dos enciende la chispa, van a haber problemas de violencia entre estas dos personas que a todas luces necesitan asistencia, tienen problemas de salud mental. Bien, pero además hay algunos elementos contextuales que tenemos que tomar en cuenta. Se recomienda entonces, se recomendaría a partir de toda esta evidencia, no asumir patrones unidireccionales sin una evaluación adecuada del contexto. Cuál ha sido la intención, la escalada del conflicto, la historia del trauma en ambos miembros, ¿no? Y en ese sentido yo creo que resultaría, y muy importante, comenzar a ampliar la mirada y asumir algunos marcos teóricos distintos al marco teórico del patriarcado, que es el que hasta ahora ha estado explicando con primacía los problemas de violencia de pareja. Por ejemplo, el modelo del Dr. Johnson distingue entre terrorismo íntimo, entre comillas, terrorismo íntimo, aludiendo a la violencia de control coercitivo, que es más prevalente en hombres, y la violencia situacional, entre comillas, que alude mucho más a las escaladas mutuas de conflicto, que es mucho más común y es bidireccional por definición. Entonces, ahí pudiéramos comenzar a segregar
información proveniente de la investigación, sí en el diseño de las investigaciones que nos permitan comprender el fenómeno, porque si no comprendemos el fenómeno va a ser muy difícil que tengamos éxito. Y si algo está claro es que no estamos teniendo éxito a nivel de las políticas de salud pública. El tema de la violencia en las relaciones de pareja es un problema muy serio que sigue escalando, que está incluso siendo alimentado o insuflado o incrementado, combustionado por otros factores psicosociales como los problemas económicos, los problemas que los distintos países están teniendo a nivel del clima laboral, las dificultades en la economía cotidiana, etcétera. Sin mencionar otros factores como los temas de infidelidad y otros que están allí, que más adelante vamos a poder hablar en otros programas. Pero otro elemento que es muy importante considerar si empezamos a ampliar esta mirada es la llamada teoría del apego. Ya un modelo que probablemente ya casi debe tener 3/4 de siglo, propuesto por el doctor John Bowlby, quien estudió después de la posguerra una muestra de niños en los 5 continentes del planeta y llegó a algunas conclusiones sobre cómo se da el apego emocional y cuáles son los tipos de apego más comunes con la madre y cuáles son las consecuencias de cada tipo de apego, planteando principalmente 2 tipos de apego patológicos, un tipo de apego seguro o normal, y luego una de sus discípulas, de la doctora Hathaway, completó el modelo con 3 tipos de apego patológico y un tipo de apego normal. En ese sentido, el enfoque sistémico que permite la teoría del apego pudiera ayudar a comprender cómo los patrones de inseguridad emocional pueden desencadenar los ciclos de agresión bidireccional, que nueva vez debemos decir es el ciclo y el estilo de violencia de pareja más prevalente por mucho. O sea, casi el 70% de los casos de violencia de pareja son bidireccionales. Entonces necesitamos entender mejor este tipo de violencia. Adicionalmente, creo que es propicio que se abra un debate que nos permita entonces valorar hasta dónde el paradigma del patriarcado como forma exclusiva, única, monocausal de la comprensión del fenómeno de violencia en las relaciones de pareja realmente nos está ayudando o no, porque no podemos desestimar, sin duda alguna no se debe ni se puede desestimar el impacto estructural que puede tener el patriarcado en muchas dinámicas de poder y de violencia. Pero el reduccionismo ideológico puede limitar la comprensión del fenómeno. Por eso asumir que todo acto de violencia, absolutamente todos los actos de violencia masculina son productos del patriarcado y que todo acto de violencia femenina es defensa o reacción ante ese patriarcado, invalida experiencias de muchas víctimas masculinas y distorsiona el abordaje terapéutico, porque a partir de una comprensión tan reducida del fenómeno se generan intervenciones terapéuticas que incluso han negado la validez de hacer intervenciones sistémicas, es decir, de comprender esto desde la dinámica que se da entre los 2 miembros de la pareja, incluso llegando a plantear que es improcedente trabajar con ambos miembros de la pareja, sino que deben separarse e incluso llegando a recomendar a veces la intervención judicial como única alternativa. Todo esto deriva de una comprensión reduccionista y limitada desde el punto de vista del paradigma que está detrás de estas intervenciones. Investigaciones como las que hemos estado ofreciendo, pero además podemos ofrecer otras,
como las del doctor Archer en el año 2000, a principios de siglo, del doctor Dutton en el 2007, han señalado la necesidad de integrar también factores individuales, como son los trastornos de personalidad, el trauma, el abuso en la infancia, pero también factores relacionales, como el apego inseguro, mencionado anteriormente, la disfunción en la comunicación. De hecho, existe buena evidencia de que personas que incurren en trastornos como estos, o sea, conductas violentas en las relaciones de pareja, desde el punto de vista neurocognitivo tienen una codificación perturbada de la comunicación. Es decir, que hay elementos también individuales que hay que tomar en cuenta, pero también obviamente y por supuesto hay elementos de tipo social que deben ser considerados, como es el caso del género, sin duda, la clase social, los elementos culturales en el análisis. Pero reducir la comprensión del fenómeno de la violencia en las relaciones de pareja y traducirlo a violencia de género exclusivamente, como se dan cuenta, es dejar por fuera muchísimos elementos que nos ayudarían a entender mejor el problema y por tanto generar soluciones mucho más efectivas. Probablemente, ¿verdad? Porque esto habría que en la práctica demostrarlo. De lo que estamos seguros es que la práctica nos está demostrando que el paradigma reduccionista a violencia de género no ha funcionado. En ningún lugar del mundo ha funcionado. En todas partes se verifica un aumento de la violencia. Por tanto, de lo que estamos claros es de que el paradigma del patriarcado no lo explica todo. Quizás explica una parte del problema, pero no es un paradigma suficiente para explicarlo todo y probablemente ningún paradigma lo sea. Por eso es muy importante tener una visión ampliada del fenómeno. No se puede explicar, ya de manera, vamos a ponerlo muy simple esto, no se puede explicar un fenómeno que es poco frecuente, como es la violencia conyugal grave, a partir de una causa que supuestamente está en todas partes y que se le llama patriarcado. No se puede explicar eso. Así no se puede operar. Si todos los hombres, veamos, si todos los hombres viven bajo una cultura machista, ¿por qué entonces solo una minoría de los hombres son violentos? ¿Y por qué muchas mujeres también ejercen la violencia? Si esto tiene que ver con algo masculino y con algo que tiene que ver con un patriarcado machista, etc. Es decir, el paradigma no da. No permite, no explica, deja por fuera muchas cosas y no podemos decir que es inútil, solo podemos decir que no es suficiente, que es necesario ampliar el análisis a más todavía, a otras miradas, a otras maneras de comprender el fenómeno, y estamos ofreciendo algunas nada más. De seguro hay muchas otras que se están dejando por fuera. Dejar o reducir la violencia al género nada más borra factores esenciales como los trastornos mentales, las dinámicas enfermizas o tóxicas o disfuncionales, el abuso infantil, el estrés, los celos patológicos, el uso de sustancias, los patrones relacionales aprendidos, elementos culturales propiamente dichos, y muchos más probablemente, y todos esos elementos bien documentados en investigaciones clínicas serían entonces insumos, y son insumos mucho más importantes que una ideología. O sea que no podemos restar valor a los elementos ideológicos. Lo que estamos diciendo es, para poder desarrollar una intervención o un sistema de intervenciones que tengan mayor efectividad en la reducción de este problema, lo primero que tenemos que hacer es comprender mejor el problema. Para comprender mejor el problema tenemos que investigar el fenómeno. Y para investigar el fenómeno tenemos que partir de una mirada mucho más amplia. ¿Por qué? Bueno,
Primero porque esa suele ser la ruta para la comprensión de cualquier fenómeno complejo desde una perspectiva científica, pero en segundo lugar porque la evidencia nos está diciendo que por donde vamos no es. Eso no está funcionando, ¿verdad? Desde luego, esto para nada está tocando todavía otros elementos que incluso hablamos en programas anteriores. Por ejemplo, existen hombres que son víctimas de violencia, hombres que son golpeados, hombres que son insultados, manipulados emocionalmente, incluso existen hombres abusados sexualmente y que no denuncian por un tema de vergüenza, hombres que guardan silencio para no ser ridiculizados socialmente. Entonces, cuando miramos a los datos, ¿verdad?, disponibles, los pocos datos disponibles, pero confiables, por ejemplo, los datos que provienen del Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, el CDC de Atlanta, que es un centro de investigación muy potente y muy capaz desde el punto de vista epidemiológico de recoger información, de analizar data. Lo que nos dice el CDC de Atlanta es que más del 26% de los hombres han sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja. Hablando de muestras norteamericanas, por supuesto. Pero estamos hablando de 3 de cada 10. Y esto ya no es un dato menor, ¿verdad? Pero muy pocos lo cuentan, muy pocos lo denuncian. Y cuando lo hacen, la sociedad a menudo no les cree. Y además, no en pocos casos, son señalados como culpables. Esto tiene una expresión terrible. Por ejemplo, si un hombre va a la unidad de violencia de género, aquí en Santo Domingo, República Dominicana, lo más probable es que sea acusado, aunque él sea el que fue a poner la denuncia. Se asume de entrada de que algo habrá hecho para que esta mujer lo haya agredido. Entonces aquí creo que tenemos un vacío conceptual importante, que ese vacío parte de un paradigma que no permite explicar la complejidad del fenómeno, porque obviamente también reconocer que el hombre puede ser víctima rompe con el relato de la teoría de género para explicar la violencia. De hecho, hay algo que se ha denominado en los corrillos científicos la paradoja nórdica, es decir, en aquellos países donde hay más igualdad, donde se ha logrado igualdad de género, resulta que hay más violencia que en los países donde se supone que hay más machismo y más patriarcado y todo esto. O sea que pareciera que no va por ahí la cosa. Los países más igualitarios tienen mayores tasas de violencia de pareja. Por ejemplo, en Suecia, que nadie puede negar que es una sociedad altamente equitativa, con prácticamente un nivel cero de pobreza económica, donde la tasa de educación es altísima, donde los niveles de analfabetismo prácticamente no existen, donde la oportunidad para estudiar tanto a nivel preescolar, primario, secundario y universitario son completamente abiertos, donde es gratuito para la población estudiar cualquier carrera, cualquier nivel, donde la calidad del nivel educativo es bastante satisfactorio, donde las tasas de desempleo son bajísimas. Resulta que los índices de violencia de pareja reportados respecto al resto de los países europeos son mucho mayores. Entonces, hay algo que el paradigma actual no nos está permitiendo entender. Y aquí lo que estamos tratando de abrir el análisis, porque no encaja. Algo no está encajando. Y si no nos detenemos a mirarlo, vamos por un despeñadero, gastando muchos recursos
en intervenciones basadas en paradigmas que no están realmente dando resultados, ¿no? No nos podemos poner tosudos, no nos podemos poner tercos solo por defender una posición ideológica, y debemos, desde la perspectiva de la ciencia, y si vamos a asumir una actitud científica, basarnos en la evidencia, en los datos que nos está dando la realidad. Por eso decimos que la violencia no tiene género. La violencia tiene historias, tiene heridas y sobre todo tiene silencios. Insistir en que la violencia de pareja es violencia de género invisibiliza a las víctimas que no encajan en el molde. Invisibiliza sobre todo a los hombres, invisibiliza la violencia femenina, invisibiliza la multicausalidad del fenómeno y lo peor, impide intervenciones clínicas efectivas que entiendan al agresor y a la víctima como seres humanos complejos, no como estereotipos ideológicos. La violencia, entonces, repito, no tiene género, tiene historias, tiene heridas, tiene silencio. Desde la psicología y desde la neurociencia relacional sabemos que la violencia emerge en vínculos disfuncionales, no en estructuras abstractas, y que curar heridas exige más empatía y menos dogmas. Como ven, tenemos mucho que hablar sobre esta temática y queremos dar algunas recomendaciones luego de volver de los comerciales. Queremos dar algunas recomendaciones para la práctica clínica, desde luego, y también para ver cómo podemos ampliar esta mirada. De modo que regresamos en breve para nuestro trayecto final del programa de hoy. Cada día con Jesús no va. Donde Dios es el norte, cada día con Jesús no va. Desde Madrid no dejo de pensar en mi familia allá. Yo quiero que estén cómodos. Por eso yo le dije a mami que descargara Yava, una app especial para recibir remesas. Es fácil de usar y le permite tener su dinero seguro y disponible cuando lo necesite. Si quiere efectivo, lo retira en cualquier sucursal, un cajero automático mediante código cash o subagente del Banco Popular. Desde la misma app puede pagar sus servicios y recargar su teléfono sin salir de su casa. Yava es la forma más cómoda de recibir tus remesas. Aunque esté lejos, tengo la tranquilidad, como si estuviera allá. ¡Mamá! ¡Mamá! Desde lejos, estamos a tu lado. Popular, a tu lado siempre. En 1971, un grupo de maestros y maestras soñadores se unieron con la convicción de transformar la vida de la clase magisterial en nuestro país. Hoy, 54 años después, esa pasión se ha convertido en una gran familia. Con el programa de becas más ambicioso del sector privado en la República Dominicana, hemos demostrado que la educación es el mejor regalo. Desde nuestras oficinas regionales, llevamos nuestro compromiso a cada rincón del país. COPNAMA, 54 años de historia, pasión y compromiso. Un esfuerzo colectivo del Magisterio Nacional. Cada día con Jesús no va. Para toda la familia. Estamos de regreso en Cada Día con Jesús Nova, ya en el trayecto final de nuestro programa, donde hemos hablado de la necesidad de ampliar la mirada de la violencia en las relaciones de pareja, superando o por lo menos complementando, ampliando la tradicional mirada reduccionista, monocausal, basada en el género. En ese sentido, para ir cerrando y dándole
¿verdad? Un cierre conceptual a todo lo que hemos estado planteando en el día de hoy, es importante considerar lo siguiente. Hay que evaluar a ambos miembros de la pareja de manera individual y de manera conjunta. Cuando se tiene un caso de violencia de pareja, no se debe mirar solo uno de los lados y asumir cosas. Es necesario evaluar ambos miembros de la pareja, tanto individualmente como de manera conjunta. Y hay que incluir historial de traumas en ambos miembros de la pareja. Hay que entender actitudes hacia la violencia en ambos miembros de la pareja. Hay que buscar estrategias de afrontamiento y comunicación en ambos miembros de la pareja, porque estas estrategias suelen ser muy disfuncionales cuando una persona se engancha, entre comillas, en un problema de violencia. También es importante evitar etiquetas prematuras como víctima, como agresor, sin un análisis completo del patrón de interacción de esa pareja. No suelen haber aquí víctimas ni agresores, suele haber una dinámica patológica, una dinámica de violencia en la que están ambos involucrados y ambos la han generado y ambos la sostienen. Adicionalmente, implementar intervenciones que aborden los ciclos de reactividad emocional, como puede ser, por ejemplo, solo por poner un ejemplo, la terapia de pareja centrada en las emociones, que nace a partir de los planteamientos de la doctora Susan Johnson, o modelos basados en la regulación emocional y o habilidades de comunicación. Pero además, si es que vamos a hablar de la educación y vamos a hablar de la importancia de que el componente educativo forme parte de la prevención y de la promoción y de la reducción de los problemas de violencia, entonces la promoción de modelos psicoeducativos que ayuden a la pareja a reconocer y transformar los ciclos destructivos en los que están metidos, puede ser mucho más efectivo. Promover un enfoque de corresponsabilidad en el sostenimiento de los patrones de violencia en una relación de pareja pudiera ser mucho más productivo. Necesitamos entonces una nueva narrativa. Necesitamos una narrativa basada en evidencia, no solo en ideologías. Necesitamos una nueva narrativa que no compita entre víctimas, sino que abrace a todas las personas que sufren, sin importar su sexo, sin importar su rol. Porque la violencia no tiene género, tiene nombre, tiene rostro, tiene lágrimas y tiene derecho a ser escuchada. De modo que, más allá de repetir un eslogan, más allá de quedarse en reducciones, en explicaciones simples que parecieran obvias, que parecieran evidentes, es necesario que comencemos a escuchar, en primer lugar, las historias reales, y esas historias reales tienen más de una voz y tienen más de una perspectiva. Es necesario que entendamos esto como un problema sistémico, es necesario que veamos esto desde múltiples ángulos y es necesario que ampliemos entonces el análisis de la comprensión del fenómeno para poder pensar en intervenciones que probablemente den mucho mejor resultado que lo que hasta ahora podemos exhibir en la humanidad con el intento de controlar esta problemática. Será hasta mañana cuando tendremos otro interesante programa aquí en Cada Día con Jesús Nova. Y a ustedes, gracias por su atención y nos vemos en una próxima entrega. Hasta pronto. Banco Popular, a tu lado siempre, presentó. Ha comenzado el día con una programación, trayendo información para toda la nación, conociendo las noticias de
deportes, comentarios, arte y todo lo sabrás en un solo lugar. Cada día con Jesús no va, para toda la familia. Es tiempo de sintonizar. Cada día con Jesús no va, donde Dios es el norte. Cada día con Jesús no va.